En el video pasado vimos cuáles fueron las grandes decepciones de la actual edición de la Champions League, y ahora llegó el momento de ver el caso contrario, es decir, equipos de los que no se esperaba mucho y que sorprendieron clasificando a la siguiente ronda, o bien que superaron las propias expectativas y lograron resultados impensados. Así que ahora les presento una lista con las grandes sorpresas de la Liga de Campeones 24-25. Sin más que agregar, comencemos. Sin dudas, uno de los clasificados a la ronda de playoff más sorpresivos fue el equipo de Brujas de Bélgica, que siendo parte de una liga de segundo escalón, se las ingenió para meterse entre los 24 mejores de la competencia. Su participación comenzó recibiendo en su estadio el Jan Breydel al Borussia Dortmund alemán, siendo derrota por 0-3. Sin embargo, en un cruce importantísimo se llevaron los 3 puntos desde Austria en su visita al Sturm Graz, triunfo por la mínima con el gol de Zoilis. En la jornada siguiente tuvieron la dura tarea de visitar el San Siro, donde Milan los venció por 3-1, con Sapp marcando el único gol para los belgas. En la cuarta jornada, sin embargo, llegaría un resultado sorpresivo al derrotar en casa al Aston Villa con el gol de penal de Van Aken. Le siguió viajar a Glasgow para medirse ante el Celtic, siendo igualdad a un tanto gracias al autogol de Carter Vickers para el Brujas, que siguió mostrándose fuerte de local, ahora derrotando por 2-1 al Sporting Lisboa gracias a otro autogol, ahora de Quaresma y el tanto de Nielsen para lograr un triunfo importantísimo. Jugar de visita resultaba una tarea muy difícil para sus rivales, y así lo padeció la Juventus, que fue incapaz de quebrar la defensa del equipo belga y el encuentro terminó empatado sin goles, en lo que sería un punto muy valioso para el Brujas y que resultaría vital para su posterior clasificación. De cara a la jornada final, los de Bélgica estaban muy bien posicionados a la hora de pensar en una posible clasificación a los playoffs, pero enfrente tenían a un Manchester City que se jugaba el todo por el todo y estaba obligado a ganar de local para evitar una vergonzosa eliminación temprana. Con el empate, Brujas estaba adentro. Si perdía, en cambio, debía hacerlo por el menor margen de goles posible para evitar depender de otros resultados. Parecía que le iban a arruinar la noche al City cuando sobre el final del primer tiempo Onyedika los puso en ventaja. Los de Guardiola estaban contra las cuerdas, y no fue hasta la segunda mitad que hicieron muestra de su jerarquía y remontaron el juego con un tanto de Kovacic y un autogol de Ordóñez, con Savinho marcando cifras definitivas. El 3-1 salvaba al City del papelón y obligaba al Brujas a depender de resultados de los demás partidos, que finalmente se terminaron dando a su favor, y con la suma de 11 puntos los belgas superaron por diferencia de gol al Dinamo Zagreb en la clasificación para tomar la última plaza para acceder a los playoffs. Está claro que entraron por la ventana y ahora son posiblemente el cuadro más débil de los que quedan en la competencia, pero ya con el hecho de haber pasado de ronda y quedar entre los 24 mejores del continente es una meta cumplida para este Brujas, que buscará seguir sorprendiendo en Europa. Ganadores de la competición allá por 1967, el Celtic de Glasgow es todo un histórico para la máxima cita continental, pero ahora en la época donde vivimos, con un fútbol tan globalizado y una importante diferencia entre las 5 grandes ligas y el resto, es verdaderamente fabuloso que el viejo Celtic vuelva de una vez por todas a los primeros planos del fútbol europeo, y en lo que va de esta Champions sin duda que lo van demostrando. El camino del club escocés empezó de la mejor manera tras golear en su casa al débil Slovan Bratislava por 5-1, con goles de Scales, Furuhashi, Engels, Ida y Maeda, pero tras esta espectacular goleada a su favor le siguió una terrible goleada en contra visitando al Dortmund en un juego donde los alemanes los aplastaron por 7-1. Cualquier similitud con el Mineirazo de 2014 es pura coincidencia. El único tanto del Celtic en aquella fatídica noche lo anotó el japonés Maeda a los 9 minutos, siendo el empate transitorio a la posterior tragedia. Había que levantarse rápidamente y en su visita al Atalanta en Bérgamo lograron sacarle una igualdad sin goles al conjunto italiano. Luego recibieron en Glasgow al Leipzig en un duelo donde chocaban la historia y la modernidad, y en este caso ganó la historia. Triunfo de 3-1 para el local con 2 goles de Kun y otro de Hatate. Después recibieron también en su estadio al Brujas de Bélgica en un partido que ya repasamos en el puesto anterior. Fue 1-1 con Maeda anotando el gol para el Celtic. Le seguía una visita complicada a Zagreb, donde se hace muy fuerte el Dinamo, logrando sacar otro valioso punto en Croacia tras la igualdad sin goles. A falta de 2 fechas el panorama pintaba muy bien para el conjunto escocés, que ahora debía recibir en su estadio al Young Boys de Suiza. Pero más allá de que en la previa resultaba en un trámite fácil, la realidad es que le costó mucho al Celtic llegar al gol, y recién lo consiguieron a falta de 4 minutos para el final con la anotación en propia meta de Loris Benito. La clasificación ya estaba asegurada pese a lo que fue la derrota en su último compromiso ante el Aston
Aston Villa en Birmingham por 4-2, donde Ida anotó en 2 ocasiones para el Celtic, que con la suma de 12 puntos se ubicaron en el puesto 21 de la clasificación y de esta manera jugarán los playoffs en búsqueda de los octavos de final, siendo así una buena actuación en esta fase de liga para un Celtic que buscará seguir soñando en grande ahora en las instancias decisivas. No hay duda que una de las mayores sorpresas de la Champions de esta temporada es el Brest. Los Piratas, como se apodan, llegaron a la competencia como un equipo debutante, similar al Girona que, como vimos, decepcionó. Pero en cambio los franceses, que venían de hacer una brillante actuación en la liga pasada, trasladaron exitosamente ese rendimiento hasta Europa. Y hay que decir que su campaña en Champions fue de mayor a menor, ya que su comienzo resultó espectacular. En la primera fecha derrotaron por 2-1 al Sturm Graz de Austria en el Stade de Roudourou en Guingamp, debido a que el estadio del Brest, el Francis Leblanc, no cumple con los requisitos de la competencia. Los goles del local fueron anotados por Magnetti y Sima. Le siguió un fabuloso triunfo como visitante en Salzburgo por 4-0, con goles de Camará, Pereira Lage y doblete de Sima, para sumar 6 puntos de 6. Luego recibieron en Guingamp al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y compañía. Tras arrancar en desventaja, a los 40 del primer tiempo, Les Melou marcó el empate que sería definitivo, 1-1 y otro punto importante contra el campeón de la Bundesliga. Para la cuarta jornada visitaron Praga para medirse ante el Sparta, y la buena racha continuó tras otro triunfo por 2-1 con los tantos de Edmilson Fernández y Karinen en propia meta. Con 10 puntos de 2 en el bolsillo, el Brest ya era a estas alturas una de las grandes revelaciones de la Liga de Campeones, a punto tal que se ubicaba entre los primeros 8 que clasificaban de forma directa a la ronda de los octavos de final. Sin embargo, tras este gran arranque en la segunda mitad de la fase de liga, su rendimiento decayó hasta caer a la ronda de playoff. El invicto en Champions se cortó en su visita a Barcelona, cayendo por 0-3 con un doblete de Lewandowski y otro gol de Olmo. Consiguieron, después de sufrir bastante, un triunfo por la mínima ante el PSV de local con el tanto de Le Cardinal a poco de finalizar el primer tiempo. Pero aquella sería su última alegría, ya que finalizaron la fase de liga con 2 derrotas. Primero en Gelsenkirchen, donde el Shakhtar hizo de local por 0-2, y para terminar con su campaña, otra goleada en contra de 0-3 ante Real Madrid en Guingamp. El Brest finalizó en el puesto 18 de la clasificación con 13 puntos y jugará la ronda de playoff. Y más allá de esta caída de rendimiento sobre el final que le hizo bajar de los primeros lugares de la tabla, de todas maneras sigue siendo una actuación sorprendente la de este Brest, que tenía nula experiencia en el torneo y ahora deberá hacerle frente a las instancias definitivas para buscar llegar lejos. Nos quedamos en Francia para hablar del Lille, un club que, si bien se hizo bastante habitual en la máxima competencia, en la actual temporada en Europa realmente sorprendió, no solo por haber conseguido varias victorias inesperadas, sino también por el hecho de finalizar entre los mejores 8 de la fase de liga, lo cual implicó que se clasifiquen de forma automática a los octavos de final sin necesidad de atravesar por la ronda de playoff. Nadie se lo esperaba, mucho menos después de perder en su primer partido ante el Sporting de Lisboa por 0-2 de visita. Para colmo, su siguiente encuentro era ante el vigente campeón europeo, el Real Madrid, a quienes debían recibir en casa. Y más allá de que la Casa Blanca era la gran favorita a ganar el partido, los franceses dieron el batacazo al derrotar al conjunto madridista por la mínima con el tanto de penal de Jonathan David. El canadiense sería una de las grandes apariciones de la actual temporada y sus goles fueron de vital importancia para que su equipo logre grandes objetivos. Ahora tocaba visitar Madrid, pero para jugar ante los colchoneros, y nuevamente el Lille daría la sorpresa al vencer por 3-1 en el Metropolitano con un tanto de Segrova y un doblete de su goleador Jonathan David. Su siguiente tarea era recibir en casa a la Juventus y una vez más el canadiense haría su aporte en la red contraria para que su equipo empate 1-1 ante los de Turín. Luego se trajeron los 3 puntos en su visita al Bolonia gracias al doblete de Mukau. Recibieron ahora como locales al Sturm Graz y nuevamente se retiraron triunfantes tras ganar por 3-2 con goles de Sahraoui, Bakker y Haraldsson. Cayeron en su visita a Anfield por 2-1 ante el Liverpool, con David marcando el gol de descuento para Lille, y su despedida de la fase de liga sería puro gol tras aplastar por 6-1 al Feyenoord neerlandés con tantos de Sahraoui, Ángel Gómez, Jonathan David, Cabella y un doble autogol de Trauner. Con la cosecha de 16 puntos, el equipo francés quedó en la séptima colocación de la tabla de liga y de esta forma clasificaron directamente a los octavos de final, siendo el único club de la Ligue 1 en acceder de forma automática a dicha instancia, con Brest, Mónaco y hasta el PSG teniendo en cambio que jugar la fase de playoff para acceder a dicha instancia. Hace mucho tiempo que no veíamos
vimos en los primeros planos del fútbol europeo al Aston Villa, equipo que fuera campeón de la máxima competencia en 1982. Los villanos, que ya venían de lograr actuaciones sorprendentes en la Premier League, fueron otro de los clubes que clasificaron automáticamente a la ronda de octavos por haber quedado entre los mejores de la fase de liga. Su comienzo fue visitando al Young Boys en Suiza, venciendo cómodamente por 3-0 con goles de Tielemans, Ramsey y Onana. Pero el mayor batacazo se produjo en la segunda jornada cuando recibieron al Bayern Múnich en su estadio, venciendo por la mínima con el tanto de John Duran a falta de 10 minutos para el final. También en el Villa Park recibieron al Bologna italiano y de nuevo se quedaron con el triunfo, ahora por 2-0 con goles de McGinn y Duran. Luego sufrieron una derrota inesperada en su visita al Brujas de Bélgica, partido que nuevamente ya repasamos hace algunos minutos. Empataron en casa ante Juventus sin poder abrir el marcador y luego visitaron al Leipzig en Alemania, logrando otro espectacular triunfo por 3-2 gracias a los tantos de McGinn, Duran y Barkley. En la penúltima fecha serían derrotados en su visita al Mónaco y cerraron su actuación ganándole al Celtic en casa por 4-2, de nuevo en un partido que ya repasamos previamente. Con 16 puntos, los ingleses quedaron ubicados en el octavo puesto y se adueñaron de la última plaza que daba el acceso a los octavos de final de forma automática. No hay duda que los villanos son un equipo con mucha historia en la competencia y ahora buscarán seguir escribiendo más capítulos en la misma con grandes hazañas. Antes de finalizar con este video, quisiera hacer un par de menciones especiales a otros equipos cuyas actuaciones también pudieron considerarse sorpresivas por muchos. Primero el Bayer Leverkusen, que venía de ganar de forma invicta la pasada Bundesliga y siguió con gran nivel en la actual temporada, quedando en el sexto lugar de la clasificación con la suma de 16 puntos. Después dos grandes neerlandeses, el Feyenoord y el PSV, campeones europeos en 1970 y 1988 respectivamente, y que ahora jugarán ambos la ronda de playoff. Y finalmente el Dinamo Zagreb de Croacia, que si bien resultó eliminado, creo que muy pocos se imaginaban en que iban a luchar por la clasificación hasta la última fecha, quedando con los mismos 11 puntos que el Brujas pero con peor diferencia de gol. Una lástima por ellos que estuvieron tan cerca. En fin amigos, con esto terminamos con el repaso de hoy. ¿Qué otro equipo les sorprendió en la Champions de la actual temporada? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.